vamos a dar inicio entonces. Muchas gracias a todos los que fueron ingresando. Está Tere también, está Tere Domínguez. Bienvenida, Tere. Ya hemos saludado gente que fue entrando, así que bueno, tenemos muchos regalos para ustedes, gente. Hoy tenemos un taller espectacular a cargo de la coach Elba Domínguez, que nos va a estar hablando de cómo facilitar que mis hijos maduren. Eli, bueno, vamos a estar pidiéndole entonces primero y contándoles a toda la gente que estamos acá, somos staff de la Escuela Coaching Salta. Mi nombre es Marcelo Nazo y voy a estar acompañando y presentando hoy el taller de hoy de nuestra querida coach Elba Domínguez. Y quiero contarles que se queden hasta el final, porque tenemos regalos para ustedes, ¿sí? Y que tenemos invitaciones también para hacerles. Así que bueno, dicho esto, concluir con lo que decía en el video, ¿no? Coaching Salta es una escuela con 45 años de trayectoria, formando coach profesionales en el norte argentino, así que hemos sido entrenados de la mano de nuestro gran maestro, de Daniel Orsusa, de Rubén Orsusa, nuestro maestro, así que esta escuela cuenta con doble certificación, una certificación de la Asociación Argentina de Profesionales del Coaching y de la FICOP, Federación Internacional de Coach Ontológicos Profesionales. Es de allí que pertenecemos nosotros. Así que bueno, no quiero robar más tiempo a Elba y quiero presentarla porque ella es coach profesional, pero también es mamá, mamá de 5 hijos, hijos de distintas generaciones, ¿no? Mamá de Manu, de Romy, de Ariel, de Martín, de Pablo, cada uno con su edad correspondiente y con una generación correspondiente, y ella nos va a traer este exquisito taller de lo que ella aprendió, ¿no? Como mamá, así que atención a las mamás que están en la sala, porque Eli nos va a estar facilitando todo su aprendizaje que hizo en la escuela en relación a cómo facilitar que mis hijos maduren, nos va a traer todas sus enseñanzas, todo lo que vivió, qué hacía antes, qué fue lo que aprendió en la escuela, ¿sí? En relación a su relación, ¿no? Porque todos somos padres y en algún momento no hay un manual para ser padres, decimos, así que ella nos trae con toda su conexión, con toda su amorosidad, además de ser mamá, abuela, emprendedora, así que vamos a dar inicio y vamos a presentarla a ella, así que Eli querida, te deseo lo mejor, vamos a estar acompañándote, así que éxitos para vos, besos gigantes, y cuando vos quieras, Gracias. Eli. Bueno, muchas gracias, Marce, querido. Gracias por estar hoy acompañándome. Muy buenas tardes a todas las personas que ya fui saludando y a todas las que fueron ingresando. Estoy hoy muy agradecida por estar acompañada con tan bella gente, con personas que nos estuvieron acompañando ya desde el taller del lunes 5 y que viene participando todos los días. Con personas que se siguen agregando, con nombres nuevos que se siguen integrando a esta famosa, fabulosa maratón de aprendizaje. Estoy muy feliz y muy agradecida con todos ustedes que me están dedicando esta tarde su tiempo. Y desde luego, como decía Marce, soy Elba Domínguez, me llaman Eli, me conocen como Eli, y soy mamá, ¿sí? Eh, Creo que uno de los más grandes miedos que tenía con todos mis hijos cuando los veía crecer, primero eran pequeños y estaban bajo mi protección, bajo mi ala. Entonces en ese momento era como que tenía la tranquilidad y la seguridad de que yo podía cuidarlos, ¿no? Con mis manos y con mis brazos como que quería protegerlos. Conforme fueron creciendo, creo que mi mayor miedo era la adolescencia de mis hijos. Ese momento en que empiezan a despertar al mundo, en que empiezan a involucrarse con el mundo, a tener más conexiones, a relacionarse con pares, a ser parte de otros grupos, a empezar a conocer a otra gente, y es más, creo que mi mayor miedo era las decisiones que ellos fueran a tomar.
Y ahí fue cuando ingresé a la escuela hace 4 años, cómo empecé a conocer distinciones que fueron dando vuelta mis creencias, que fueron dando vuelta mis temores, ¿sí? En este sentido, en el sentido de que había herramientas que yo pude adquirirlas y que pude transmitírselas a mis hijos a medida que fui aprendiendo. Y ojo, que no quiere decir que yo en este momento tenga mi vida resuelta, ni como mamá, ni como mujer, ni como esposa. Por eso es que precisamente me declaro un aprendiz neta de toda la vida, porque precisamente estoy aprendiendo. Hoy mismo, antes de este taller, no podía conectarme porque estoy en la computadora de mi hijo y no sé manejar la tecnología. Entonces necesito de que ellos me faciliten esos aprendizajes. Muy bien, luego de esta presentación, quiero preguntarles, si bien vamos a hablar de la madurez, quiero preguntarles a ustedes, ¿cómo nos damos cuenta de que la fruta está madura? Les pido permiso para que aprendamos juntos esta tarde, les pido que me respondan por el chat o que abran el micrófono y me respondan por favor. ¿Cómo nos damos cuenta de que las frutas están maduras? A ver, ¿quién me puede responder? Porque las miramos y las vemos ahí listas para el bocado, digamos. Así como ahí, con sus colores característicos, digamos. Sí, tal cual. El color es una de las formas que nos muestra que la fruta maduró, ¿no? Cambia de color, cambia, tiene más brillo, cuando la tocamos está más blandita, ¿sí? Cuando la probamos tiene el sabor agradable, ya no es tan ácida, sino es más bien dulce. De esa manera nos damos cuenta que las frutas están maduras. Ahora vamos por más. Y me gustaría que arriesguen, porque estamos aprendiendo todos, así que si nos equivocamos no hay problema. ¿Cómo nos damos cuenta que los animales maduran? ¿Qué les parece? Bien, ¿y cómo Van sería? creciendo, dice Graciela Eli, van creciendo. Van creciendo, claro, sí. Se nota algún desarrollo, ¿sí? Cuando decimos van creciendo. Y esto de que se independizan, que dice Carlos, la independencia tiene que ver con que se separa del padre, ¿sí? La independencia tiene que ver con que ya no está más, como los cachorros del león, ya no están más detrás de la mamá, ya no están esperando que la mamá les traiga la presa, sino que son ellos los que ya buscan su rumbo y salen a buscar su propia comida. ¿Sí? En otros casos nos daremos cuenta también de que los animales han madurado, ya tienen su desarrollo, ¿por qué? Porque empiezan a procrear. ¿Sí? Entonces, cuando el animal procrea es porque ya ha desarrollado lo suficiente. Preparando este taller con mi colega Marcelo, precisamente reflexionando, buscamos la definición en el diccionario y dice que la madurez tiene que ver con esto de que somos lo suficientemente adecuados para el tiempo que estamos viviendo, para el tiempo que estamos, en el caso de los animales, son adecuados para el tiempo que viven. La fruta también va creciendo. Ahora, en el caso de los seres humanos, de nosotros, los misteriosos seres humanos, ¿cómo
nos damos cuenta de que maduramos. ¿Qué les parece? Qué buena pregunta, Eli. Voy a usar el dedillo y voy a señalar a justo Salvador para que abra el micrófono y me comparta algo que él piensa de cómo nos damos cuenta que maduramos. Buenas tardes a todos. Muy bienvenido, buenas tardes. Estuve escuchando ahí una introducción de Sí, cómo madura, o sea, cómo es el proceso de madurez. sí, Como todo ser vivo, ¿no es cierto? Hay un nacimiento, hay una etapa de crecimiento, hay una etapa de desarrollo, y hay una etapa de madurez, y hay una etapa de senescencia. Nosotros no escapamos, los seres humanos, no escapamos a eso, ¿sí? Seguramente los periodos de juvenilidad por ahí se prolongan y se hace muy notorio eso. En las personas es muy complejo, pero más de una vez nosotros decimos, somos a veces ya adultos y sin embargo tenemos cosas de chicos, porque siempre tenemos un niño dentro de sí. sí. Pero bueno, todas las experiencias o sea, nosotros somos un cúmulo de experiencias. Nacemos, crecemos, nos vinculamos con nuestros pares. Hay distintas etapas en la vida, pero llega un momento de que uno se hace adulto. O sea, para nuestra ley, a los 18 años somos libres, ¿no es cierto? Sí. Es un punto de partida en el cual nosotros podemos hacernos cargos de nuestra persona, de nuestra responsabilidad, de nuestras decisiones, y es un punto importante porque a partir de ese momento, todas nuestras decisiones, digamos, obran y están, digamos, tomamos esas decisiones con responsabilidad. Sí, Y en completamente de adelante, acuerdo con vos, Salvador. sí, Sí, perdón, no sé si te faltaba decir algo más, pero hablaste de responsabilidad, hablaste de tomar decisiones, que es justamente todo lo que tiene que ver con la madurez. perfecto. Sí, sí, sí. Es lo que Muchas quería decir. gracias, muchas gracias, Salva. Te agradezco. Salvador nos está acompañando desde La Plata. Bueno, seguimos entonces con esta reflexión de cómo de bebés, cuando éramos niños, estábamos bajo la protección de mamá, si llorábamos nos daba la teta y teníamos lo que necesitábamos, a veces también podíamos hacer un poco de berrinche para conseguir lo que necesitábamos y lo conseguíamos, ¿sí? Y conforme fuimos creciendo, vino la otra etapa, donde ya de niños empezamos a salir al colegio, a integrarnos con otros compañeros, a conocer lo que era tener un amigo, empezamos a socializar, había otra autoridad como la maestra, fuimos creciendo, y en esa edad de 7, 8 años o 9, el niño va haciendo sus propios descubrimientos, pero también podemos nosotros como mamá facilitarlos en su evolución. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo le podemos ayudar? Con 7, 8 años, el niño, hay cosas que ya puede hacer. Ya puede ir al baño solo, puede ducharse solo, ya puede elegir la remera que se va a poner. Y ahí es donde, como Salvador decía, que tiene que ver esto de la madurez con la elección. La responsabilidad comienza con la elección. Entonces, cuando el niño tiene la posibilidad de elegir qué se va a poner de ropa para ir a la casa de la abuela, o qué deporte va a hacer en el tiempo libre, está de alguna manera adquiriendo una responsabilidad, está haciendo una elección. Y cuando hacemos una elección,
es cuando gozamos de esto que vamos a ver que tiene mucho que ver con nuestra madurez, que es la libertad. Entonces, a los 8 o 9 años, yo no le pido a mi hijo que suba a limpiar el techo, pero sí le puedo pedir que ponga la mesa, que guarde los calzados, que acomode su mochila, que saque la ropa sucia, y es una manera de hacerlo protagonista en este pedido. Hay otra etapa donde ya creciendo pasan a ser adolescentes. Y en la etapa de la adolescencia, que era esa la que yo más temía de mis hijos, tal vez porque fue la etapa en la que yo más miedo tuve, o sea, más miedo de conocer el mundo. Y por eso es que quería evitarles a ellos el sufrimiento. Entonces, ¿qué pasó cuando yo quería evitarles el sufrimiento? Era como que yo quería darle todas las respuestas. Quería que ellos tengan todas las respuestas de cualquier inconveniente que vaya a surgir cuando salgan a la calle, cuando van al colegio. Haciendo esto, me di cuenta que estaba creando personas robotizadas, o sea, personitas que solamente daban las respuestas que solamente la mamá les podía dar. Era como que primero tenían que preguntar, si la compañerita le decía, te invito a mi casa a tomar el té, yo tenía que decir, mi hija decía, le voy a preguntar a mi mamá. Entonces, está bien esto a los 6, 7, 8 años, es muy lógico y está muy bueno. Ahora, ¿qué pasa cuando ya fuimos creciendo y cuando ya tenemos 18 años? ¿Qué pasa cuando los acostumbré a que yo siempre tenía la respuesta? A que era yo la que tenía que opinar antes de su decisión. Y hasta los 18 años, la única manera en que fueron creciendo fueron cuando empezaron a arriesgar sus elecciones. Y de hecho, en este momento tengo hijos adultos, ya 2 casados, me quedan 3 solteros todavía, pero son personas que tomaron sus decisiones, son personas que han elegido, son personas que se hicieron responsables, y son personas que al elegir tuvieron que pagar un precio. ¿Y qué tiene que ver con esto de pagar un precio? ¿Qué es pagar un precio? Tiene que ver con la elección que hacemos. Cuando yo elijo, si quiero elegir entre comer hoy milanesas, ravioles, o no sé, o un salpicón. Elijo comer milanesas. Eso quiere decir que como las milanesas y que no como. Elegir tiene que ver con lo que yo dejo de lado. No como ni el salpicón ni los ravioles. Eso tiene que ver con la elección. Entonces, yo pago el precio no de tener la milanesa, sino de no haber elegido las otras 2 comidas. Y en la vida misma, sobre todo a los 18 años, que era cuando mis hijos quisieron elegir una carrera, fue cuando más viví yo esa incertidumbre de cómo les va a ir en la vida, de si lo que elegían era lo adecuado, de si iban a saber responder en ese momento a la carrera a la que estaban eligiendo. Y en ese momento fue cuando uno de ellos inició una carrera, después, de hecho, ella desde el principio dijo, a mí no me gusta esa carrera, pero el papá dijo, no, eso es lo que tenés que estudiar, porque eso es lo mejor que hay. ¿Y qué pasó? Nunca terminó esa carrera, porque no fue su decisión. El otro vino después y eligió una carrera. Estaba convencidísimo de que era lo ideal. Cuando empezó a hacerla, no fue lo que gustaba. Y no tenía por qué saberlo. Entonces, en ese momento, yo lo único que podía decirle era, si elegiste, está bien, lo elegiste,
Y si no te gusta, prefiero que me digas a los 18 años que no te gusta una carrera y no a los 28, cuando ya hayamos invertido mucho dinero, mucho tiempo y vos mismo todo tu esfuerzo. Y si aún así hubiese sido, no deja de ser la elección que él hizo, el precio que hay que pagar. Porque otra de las cosas que fui aprendiendo conforme pasó el tiempo, es que yo también quería como ser esa mujer que corría la maratón, me imagino yo en este momento, con la antorcha. Y en esa antorcha llevaba a mis hijos. Entonces era como la mujer que quería llevar a sus hijos luz, a sus hijos a los que el mundo los veía y los admiraba. Y en este momento reconozco que lo más maravilloso que hay, y me emociono, es que tengo hijos maravillosos, hijos totalmente humanos, hijos que se equivocan. ¿Pero por qué? Porque yo también me equivoco. Porque yo también, más que antes que nada, soy una mujer que se puede errar. Y aprender con ellos a ver que hemos elegido mal, que hemos decidido tal vez no lo adecuado, y poder volver a empezar es todo un desafío. Es propio del aprendizaje que nos lleva en esta vida a volver a elegir, a volver a poner el cuerpo en eso que juzgo que va a ser mejor que lo anterior, a evaluar y poder decir, esto lo puedo hacer de otra manera, esto lo puedo hacer mejor. Todo esto que todavía sigo aprendiendo, y creo que precisamente una de las cosas que también me dio mucha tranquilidad, no solamente como mamá, sino como persona, es saber que todo el tiempo puedo aprender, que todo el tiempo voy a tomar decisiones, que puedo no tomarlas muy bien, pero que sin embargo de cada decisión y de cada cosa que yo haga, voy a aprender. Entonces esto me da la tranquilidad de saber que no soy perfecta. Y tampoco a mis hijos puedo exigirles la perfección, porque la perfección no existe. Porque la perfección, si yo invoco la perfección, solo me sirve para la frustración, solo me sirve para el sufrimiento. Puedo poner mis estándares, puedo poner mis medidas, puedo apuntar hoy y decir, hoy en mi trabajo quiero llegar y hacer, quiero vender tanto. O si estoy estudiando, puedo decir, hoy voy a avanzar hasta tal página. Y quedarme satisfecha con eso. Pero no en la insatisfacción de que nunca voy a lograr la perfección, de que nunca voy a lograr eso, es que la perfección es inalcanzable y solo me sirve para sufrir. Entonces, lo que yo les quiero compartir esta tarde fue esto que fui aprendiendo, estas distinciones. La otra distinción que aprendí, que tiene que ver con la responsabilidad, que comienza, que la responsabilidad, perdón, es la capacidad de respuesta que tengo frente a determinada situación. Y yo puedo responder de una u otra forma. ¿Sí? Vamos a poner el ejemplo, a ver, de un adolescente. Un adolescente puede ser que elija hacer deportes o que no. El adolescente que elige hacer deportes, si uno de mis hijos eligió hacer deporte, tendrá que ver con, primero, hacerse cargo de que si tiene la ropa que necesita para ir a hacer el deporte. Si tiene que viajar en colectivo, salir a horario para llegar a tiempo. Si tiene la ropa limpia para el día que tiene que salir a hacer el deporte.
si es en estos días que hay paro, cómo va a regresar, cómo va a ser para llegar a cumplir ese propósito. Y está el que no elige, pero que de alguna manera igual tiene que pagar un precio. El que no elige puede ser que decide quedarse a hacer una siesta. Y igual pagará el precio de que no desarrollará su cuerpo, de que no va a socializar, no va a tener amigos, no va a compartir un momento, una hora con los amigos, no va a ponerse a riesgo en eso nuevo, no va a entrar a superarse a él mismo. Entonces, siempre que hacemos una elección, hay un precio que pagar. Y eso pude ir mostrándoles a mis hijos a medida que fui haciendo consciente estos aprendizajes, a medida que fui aprendiendo yo misma, a medida que fui perdiendo el temor y a medida que fui dejándolos ser y crecer. Muy bien. Me gustaría que en este momento alguien me pueda comentar, a ver, alguna mamá, un papá, que me pueda comentar, a ver, qué es lo que pudo escuchar, qué experiencia como mamá o como papá tiene. Norma Gutiérrez abrió el micrófono. Hola, Norma. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Norma. Se fue. eh, a veces creo que nosotros tenemos en la mente que queremos que nuestros hijos sean mejores y a veces no es así. A mí me ha pasado, eh, o sea, querer imponerles y bueno. Y llegó un momento en el que sin preguntarles a ellos, ¿no? O sea, pensando siempre yo en que eso iba a ser lo mejor, y bueno, cuando me di cuenta de que el sacrificio tenía que ser de ellos mismos y la decisión propia también. Tal cual. Qué lindo esto que dice Norma, porque me da pie a la pregunta que les iba a hacer precisamente. Gracias, Norma, por compartir. Muy buena tu reflexión. Y la pregunta que les iba a hacer es, ¿queremos hijos obedientes o hijos que sepan elegir? Porque, ¿qué les parece a ustedes? En esto que decía Norma, precisamente, cuando nosotros les imponemos, que a mí me pasó con los primeros, ¿no? De querer imponerles la carrera que tenían que estudiar. ¿Por qué? Porque a mi juicio, o al juicio del padre, era lo mejor que podía hacer, como siendo determinado profesional. Qué importante esto de permitirles a ellos elegir, y como les decía antes, de elegir y de errar, de elegir y de equivocarse. ¿De qué otra manera nosotros los seres humanos podemos madurar? Si no es errando, si no es tomando decisiones, haciendo elecciones y fallando. No hay otra forma, no hay una fórmula secreta, no hay una pastillita, como dice nuestra amiga, la pastillita de la felicidad. No hay una pastilla. Lo maravilloso y lo maravilloso del ser humano está en esto, en que cada elección es un desafío, cada decisión es un desafío, que no sabemos cuál va a ser el resultado, pero lo lindo es atravesarlo. Lo bueno es tomar una decisión, ser consecuente con ser responsable con esa decisión que tomé. Y al final puedo
disfrutarlo porque ha sido esa mi decisión, porque ha sido mi elección. Con esto de criar hijos obedientes, es con lo que yo les decía, fue la primera etapa de mi vida, donde yo, cuando me puse a pensar, dije, sí, son como los robotitos que responden a mi tipeo, ¿no? Los privamos de ser libres en la medida que les pedimos que sean obedientes. Los privamos de que ellos elijan. Los condenamos al sufrimiento. Es más, hasta nos ocupamos de, yo digo, de podar su propia dignidad. ¿Qué hacemos con la planta cuando la podamos? La vamos recortando, ¿no es cierto? Entonces, pero en el caso de nuestros hijos, cuando no les permitimos esa libertad de elección, es como que de alguna manera estamos coartando su propia libertad. Y en esa libertad no solamente estamos disminuyendo su dignidad, sino que también lo hacemos poco creativos. No tienen la capacidad de crear. Porque al ser determinantes en que en mi casa se haga lo que yo digo, porque yo soy el papá, porque yo soy la mamá. Hoy en día, les contaba ahora mismo, fueron mis hijos los que una que me está acompañando para poner las diapositivas y que me hizo las diapositivas, y el otro que me ayudó a conectarme, porque son cosas que yo las desconozco. Y ellos, por ser de la nueva generación, tienen todas esas competencias y esas habilidades. Entonces, es como que en mi reflexión termino pensando que mis hijos vinieron a complementarme. Pero no en el deseo ese de que tienen la obligación de complementarme, ni de completarme, sino porque lo hacen con ese gran amor que tienen por mí. Y ese gran amor que yo, que también lo aprendí en la escuela, que tiene que ver con esta palabra, amor, separada en dos partes, tiene que ver con a, sin, y mor, muerte. Entonces, este amor tiene que ver con no querer matar las decisiones que toma mi hijo, con no querer matar lo que es mi hijo, con no querer matar lo que suena muy fuerte, ¿no? De hecho, tal vez a mí, cuando yo lo escuché por primera vez, me sonaba muy fuerte esto de hablar de muerte. Pero sin embargo, es así como fuerte que suena, es esto, de querer, tiene que ver con aceptarlos como son. Bien, Romy, ¿tenés algunos mensajes? Unos mensajitos de la gente. Graciela nos comenta que sepan elegir. Natalia Hurtado pregunta, ¿puede ser las dos cosas? Sí, puede abrir el micrófono para ampliar la pregunta. Natalia, si puede ser las dos cosas, ¿a qué te referís? Perdón. Mientras tanto te leo, Luz Mali dice, es acompañar en el proceso de su desarrollo, donde una de las herramientas para que ellos vaya formando su personalidad y aprender a tomar sus decisiones con aciertos y errores. Sí, completamente de acuerdo con Luz Mali. Teresa Domínguez dice, primero tenemos que cambiar ciertas creencias como las que yo sé que te conviene o yo sé cómo son las cosas. Sí, tal cual. Es lo que me pasaba a mí, era como que yo sabía qué era lo seguro. Yo sabía cómo tenía que ser todo, entonces como que quería marcarle. Cuando yo les aprendí a darles libertad de elección, es cuando ellos mismos fueron descubriendo qué les convenía y qué no. Y Norma Gutiérrez nos dice, así es, ellos lo hacen por amor,
y por no querer decir no, accedían a mis exigencias. Sí, así es. A veces los manipulamos. Completamente de acuerdo con Norma. Sí, somos manipuladores. Bien, muchas gracias a todos por su participación. Y bueno, no sé si Marcelito querés agregar algo. Hola, Eli, gracias por Graciela está darme... levantando la mano también. Sí, sí, vamos con Grace y hago un cierre, ¿te parece? Dale. Y hacemos unos rescates, dale. Sí, Bueno. Adelante, Graciela. Sí, gracias. Yo quería comentar algo que me pasó también escuchando a Eli. Como mamá, yo también como mamá tengo varios hijos, 8, y 5 están estudiando en la universidad, 3 están en medicina y 2 en abogacía. Entonces mi hija es de 16 años, que terminó el año pasado, el secundario. Yo como algo muy, digamos, muy incorporado en mí, y en mi marido también, le dice, bueno, elegí la carrera que vas a seguir. Y ella me dice, Zaira, me dice, no mamá, yo no quiero ir a la universidad. ¿Por qué no? Pero elegí porque va a ser tu futuro y todo eso. Y entonces ella me dice, no, a mí me gusta poder brindar la belleza en la mujer. Yo quiero estudiar peluquería, yo quiero estudiar maquillaje, yo quiero arreglar las uñas, yo quiero estudiar manicure, quiero estudiar esas cosas, mamá. No me hablé de la universidad, yo hasta acá cumplí con terminar el secundario y ahora yo quiero eso. Así que eso quería traerles porque a mí me llenó de satisfacción, porque nosotros como que ya lo dábamos por hecho que tenía que estudiar una carrera, por hecho de que ella tenía que elegir solamente qué seguir estudiando. Y no nos damos cuenta que estamos pensando en nosotros. Por ejemplo, en mi marido pensando y yo, como que mis hijos tienen que seguir, ser profesionales y no hay otra opción. Y ella me mostró de que no, que ella tenía su elección ya, desde cuándo no sé, pero ya lo tenía, entonces justamente ahora está estudiando eso. Y Que bueno, es completamente, hermoso. Grace, viste que tiene que ver también eso con la madurez. Ella decidió. Sí, ella decidió tal cual. Así que Sí. eso quería traer. Y Gracias, Grace. gracias a ustedes. Gracias, Eli. Hermoso tu taller. Gracias. Y cuando conversábamos con Eli, yo también le traía vivencias y anécdotas de lo que uno hace como padre. Pareciera que hay ciertas creencias limitantes como papá, que yo sí sé y vos no sabés, yo soy grande y vos sos chico, ¿no? Vos vas a hacer lo que yo te diga porque te conviene, y lo que me conviene a mí probablemente no le convenga a mi hijo, y probablemente lo que me convenga a mí, que me sirvió para mi generación, no le sirva a mi hija. Y entonces cuando nos pusimos a conversar con Eli de este tema apasionante, ¿no? Que es un poco, está como bastante contrastado. ¿Qué hago como papá? Quiero hijos perfectitos, quiero hijos donde yo me impongo y les exijo, quiero hijos obedientes, o quiero hijos que aprendan a elegir. Qué importante poder elegir. Tengan la edad que tengan para que ellos puedan ir aprendiendo, porque si no, yo recuerdo una conversación con mi maestro de que cuando queremos hijos perfectos, que sean obedientes, correctos, y yo no digo que dejemos que nuestros hijos hagan lo que quieran, porque se confunde la palabra libertinaje, hace lo que uno quiere. Pero me gusta la palabra decisión y elección, porque en la elección y decisión hay libertad. Y entonces siempre es más lindo dejar que nuestros hijos decidan, no que hagan lo que quieran, que ellos decidan. No significa libertinaje, por eso quería separar libertinaje de libertad, porque está como todo muy mezclado. Y entonces me gustó esto que trajo Eli, porque ella nos muestra que desde la perfección de no querer, a veces como papá uno lo que hace es que nos ponemos muy instruccionales, ¿no? Les digo yo, esa palabra me quedó muy grabada de mi maestro. Nos ponemos muy instruccionales, vos hace así, hace esto, esto y esto, tenés que hacerlo así, tenés que hacerlo así, porque por supuesto que amamos a nuestros hijos, pero en esto de darles respuestas todo el tiempo, lo que estamos criando, ¿sí? Es un poco dependencia con nuestros hijos, porque van a tener 15, 18, 30 y después nos van a seguir preguntando porque no aprendieron nada. Porque siempre les dije,
por ese amor que les tenían, creía yo también, al igual que Eli, que dándole respuesta a mi hija, la ayudaba o le facilitaba para que no sufra. Y ahí hay imposición, hay exigencia, no hay elección. Me impongo con mi hijo porque hay una creencia, como les decía, que yo tengo la razón, que yo sí sé y vos no sabés, yo soy grande y tengo experiencia y vos no sabés nada. O teníamos creencias de antes, que para ser alguien en la vida teníamos que tener un título, y eso lo hemos sufrido los 40, 50, los que tenemos 40, 50, eso nos decían nuestros papás. Y hoy no es relevante, conocemos gente que tiene título y sin ofender a nadie, ni mezclar nada con nada, hay gente que tiene un título y está manejando un taxi, y hay gente que no tiene ningún título y es millonaria, porque pudieron desenvolverse en la pandemia, porque fueron creativos, porque innovaron. Y entonces qué importante la mirada que trae Eli, que cuando yo un poco en este acto de soltar a mi hijo también, ¿no? Y que ahí está la madurez, cuando yo lo dejo que elija, aprenda, ¿no? Que aprenda del error, porque ¿cómo aprendimos a andar en bicicleta, gente? Aprendimos una y otra vez, ¿cómo? ¿En la primera vez aprendimos o nos caímos? Nos caímos una, dos, tres, hasta la 10ª vez y aprendimos. Y pareciera que no queremos que nuestros hijos se equivocan, porque los amamos mucho, pero ahí no aprenden. Y ahí no hay madurez, porque la madurez, como decía Elis, cuando buscamos los orígenes de madurez, era como vivir adecuadamente en un momento determinado, ya sea niño, haciendo las funciones de niño, adolescente, haciendo y aprendiendo las cosas que uno vive en ese tiempo como adolescente. Y pareciera también que yo adquiero madurez culturalmente a los 18 años, ¿no? Tengo 18 años y ya soy maduro. Quiero contarles que nosotros somos coach de la escuela y hacemos muchas conversaciones, y le debe haber pasado a Eli, a Tere, a Graciela, a Carlos, a Noé, también que nos acompaña, a Romy, que a veces aparece gente y tiene 30, 35, 40, 45 años y sigue quejándose porque quieren un papá perfecto. Y para mí, ahí está como queriendo, ¿no? Un poco esto de queriendo tener padres perfectos, y como dice Eli, la perfección nos aniquila, gente, porque no existe la perfección. No hay hijos perfectos, no hay mujeres perfectas, no hay hombres perfectos, nada de lo que conozco en este mundo es perfecto. Podemos ser mejores todos los días. Por eso la importancia de poder darle a elegir a mi hijo y que de ahí aprenda. Porque cuando aprende hay responsabilidad. Y como dice Eli, la responsabilidad es la habilidad para responder a una determinada decisión. Y ahí mi hijo adquiere esa etapa de madurez. Así que hermoso el regalo de Eli. Gracias, me encantó, Eli. Terminar y redondear este tema de la madurez, que termino con mi reflexión, que tiene que ver con esto de sí, que a veces les exijo a mis hijos a que sean maduros, me lleva a reflexionar que soy yo la que tengo que aprender y ver en mí cuánto soy madura yo. Porque tiene que ver con esto me recuerdo un libro hace un tiempo leí un libro que decía tu hijo, tu espejo. Y nuestros hijos son el reflejo de lo que somos nosotros. Entonces, yo lo vi claramente con mis hijos adolescentes, que cuando me daba cuenta y quería corregirles algo, me daba cuenta de que eran mis propios defectos. Entonces, lo mejor que puedo hacer para que mis hijos sean maduros es primero empeñarme, dedicarme a ser madura yo como mamá, como papá. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. No sé, Susana. No sé. Bueno, muchas gracias a todos también por la participación y por este hermoso taller que nos trae Eli. Y bueno, y les seguimos invitando durante la semana para los próximos talleres a las 5 de la tarde por este mismo Zoom. Así es. Esta semana y la próxima. Sí, que tenemos la maratón, estamos iniciando la segunda semana y todavía nos queda una semana más. Así es.